Si sigues escuchando, no vas a volver a dormir esta noche. No es una advertencia vacía, es una promesa. No busques pausas, no busques respiro. La historia que estás a punto de oír no empezó conmigo, pero si la terminas, terminará contigo. Así lo dijeron. Así lo escribió alguien que ya no existe. Quise borrarla, lo juro. Formateé la memoria, la tiré al fuego, pero las cosas que se graban con miedo no se borran. Se entierran, y cuando el silencio las toca, despiertan. Yo no vi esta grabación. Esta grabación me vio a mí. Hace 2 meses me hospedé en Oaxaca, en un hotel pequeño de Jalatlaco. Había ido a descansar, a dejar de escuchar voces en los audios viejos que edito para el canal. Una mañana la recepcionista me entregó un sobre sin remitente. Dentro había una memoria SD envuelta en un trozo de tela roja y una nota escrita con mano temblorosa. Si cuentas esto, que sea completo. Si te callas, el bosque vendrá por ti igual. Pensé que era una broma. He recibido muchas. Pero esa noche, cuando inserté la memoria en la laptop, las luces del cuarto bajaron solas, y el reloj digital del buró marcó una hora imposible. 3:33, aunque eran apenas las 9:30. Los archivos estaban organizados en 4 carpetas. La primera se llamaba 01 Camino, la segunda 02 Entrevista, la tercera 03 Nadie Responde, y la última no tenía nombre, solo un símbolo grabado en mayúsculas, 3 líneas verticales atravesadas por una diagonal. No lo sabía entonces, pero ese símbolo estaba tallado en piedra, cosido en tela, y marcado en la piel de quienes ya habían visto lo que yo estaba a punto de ver. Esa noche, cuando abrí el primer video, escuché mi propio nombre en el audio antes de que la imagen cargara. No era mi voz, era una voz grave, húmeda, como si viniera del fondo de la tierra. Me dije que era una coincidencia, que quizá el nombre se parecía. Me repetí eso hasta que la voz volvió a decirlo, más despacio, más cerca. No debí seguir, pero lo hice, porque eso hacemos cuando algo nos asusta. Nos acercamos más convencidos de que si lo entendemos, dejará de tener poder. Pero el miedo no se entiende, se hereda. El primer video comienza con una caminata. 3 jóvenes avanzan por un sendero empedrado cubierto de hojas húmedas. No las conozco, pero sus nombres están escritos en los metadatos del archivo. Malena, Uriel y Tadeo. La cámara se sacude, graba los pies, el suelo, el aire espeso, risas nerviosas, palabras cortadas por el viento. El sonido no tiene eco, como si el bosque absorbiera todo lo que sale de la boca. Una rama se quiebra sola. Nadie reacciona, y yo, viéndolos desde la pantalla, siento que alguien está detrás de mí, observando al mismo tiempo. Pausé mi video. No había nadie. Le di play otra vez. Malena, la que sostiene la cámara, apunta a un tronco viejo. Hay un símbolo tallado. 3 líneas verticales, una diagonal. Es el mismo de la carpeta sin nombre. Ella dice algo, pero el viento tapa sus palabras. Uriel camina adelante, cantando algo sin sentido, un murmullo que se confunde con el zumbido de los insectos. Tadeo lleva un tripié y una mochila grande. A veces mira hacia atrás, no a Malena, sino a algo que está más allá de la cámara. En un momento, ella enfoca un ramillete colgado de una rama, amarrado con hilo rojo. El ramo tiene cabello humano, aún brillante, aún húmedo. Yo retrocedí el video varias veces. El cabello se movía solo, como si respirara. A los 5 minutos llegan a una cabaña de madera. Es una construcción vieja, hundida en el lodo. Un hombre sale, delgado, con la piel gris y los ojos claros como vidrio empañado. Lo reconocen como Don Eligio. Él no se acerca, solo dice, sin mover los labios, aquí no se filma el camino te filma a ti. Las palabras parecen resonar dentro de la cámara, no en el aire. Malena tiembla, pero sigue grabando. Don Eligio les ofrece café. Ellos ríen, nerviosos. Él no. Se sienta, observa el lente, como si reconociera a quien está detrás, y entonces dice una frase que se me clavó en la cabeza. El monte cobra, muchacho. Siempre cobra. Esa noche soñé con él. Soñé que entraba a mi cuarto y me dejaba un silbato de carrizo en la mesa. Cuando desperté, el silbato estaba ahí. Aún lo tengo. No quiero tocarlo.
Seguí viendo el video. Don Eligio explica cosas que no quiero repetir. Habla de caminos que se cierran cuando alguien roba algo del monte, aunque no lo sepa. Habla de palabras que no se deben pronunciar 3 veces y de nombres que se olvidan porque el bosque los reclama. Dice que el símbolo de las 3 líneas es un aviso, que si el bosque te ve de reojo, te confunde con otra cosa. Les da el silbato de carrizo y dice, si escuchan 3 chasquidos, no lo suenen, ya será tarde. La cámara se apaga con un ruido metálico, como si alguien hubiera soplado dentro del micrófono. El segundo video empieza con una calma falsa. Caminan de nuevo, más arriba. El aire parece más pesado, más espeso, como si cada respiración costara. No hay pájaros, no hay grillos, solo el sonido de la cámara y sus pasos. El suelo cambia. Ya no es tierra, es piedra lisa, húmeda. En medio del camino, 3 piedras grandes forman un triángulo, y en cada una está tallado el símbolo. Malena deja la cámara en el tripié. Uriel le dice algo que no se escucha. Y entonces el viento se detiene. No baja, no cambia, simplemente se apaga. El silencio se vuelve sólido. En ese silencio se oye un chasquido, uno solo, seco. Luego otro, más cerca. Luego el tercero, justo al lado del micrófono. Me quité los audífonos, pero el chasquido siguió sonando, dentro del cuarto, no en el video. Pensé que era una coincidencia, una interferencia. Me repetí eso hasta que escuché una respiración. No venía de mí. Volví al video. La cámara enfoca el triángulo de piedras. La luz cambia. No se oscurece. Se vuelve más densa, como si el aire se espesara. Al borde del encuadre hay una figura. No camina. Flota, apenas unos centímetros sobre el suelo. No tiene rostro. Es una sombra vertical, delgada, como una persona envuelta en tela negra, pero más alta, más larga. No hay viento, pero su contorno se mueve como zumo. Malena retrocedió. Tadeo dio un paso atrás. Uriel no se mueve. La figura gira lentamente hacia la cámara. No hacia ellos, hacia nosotros. Corté el video. Mi reflejo en la pantalla estaba más oscuro que el resto del cuarto. Volví a darle play. La sombra ya no estaba. Solo las piedras, el triángulo y una voz baja diciendo algo que no entiendo. Retrocedí. Escuché de nuevo. Decía un nombre. El mío. No dormí esa noche. La computadora seguía encendida aunque la había apagado. En la pantalla, el símbolo de las 3 líneas aparecía y desaparecía como un pulso. A las 3 de la mañana, 3 golpes sonaron en la puerta. No abrí. Alguien susurró desde el pasillo. El monte cobra. La voz era mía. No sé por qué sigo contando esto. Tal vez porque necesito que alguien más lo escuche, para que el peso se reparta. Dicen que el miedo compartido se disuelve, pero no es verdad. El miedo compartido se multiplica, y el bosque adora los ecos. El siguiente archivo empieza sin imagen, solo ruido blanco. Y entre el ruido, un ritmo, como respiraciones interrumpidas. Cuento los intervalos. Son 3 segundos entre cada una. A la 7ª respiración el ruido cesa y una frase aparece escrita en pantalla. No hables con lo que no contesta. La pantalla parpadea. El texto cambia. Ya contestó. El video muestra a los 3 de nuevo, esta vez de noche. Malena sostiene la cámara. El foco titila. Detrás, algo se mueve, pero no en el fondo, en el lente. La imagen se dobla como si algo respirara detrás del vidrio. El bosque no suena, no se mueve. Solo los ojos de ella buscan algo entre los árboles. La cámara se cae. El lente apunta al cielo. Una rama, delgada, cruza la luna como una mano extendida. Y entonces todo se apaga. Detuve el video. Fui al baño. El espejo estaba empañado. Escribí con mi dedo mi nombre. Y debajo apareció otra palabra escrita desde adentro del vidrio. Cobrado. No debí escribir mi nombre en ese espejo. Lo supe en el instante en que la palabra apareció debajo, desde dentro del vidrio,
con esa caligrafía que no es de nadie y es de todos. Cobrado. Me quedé mirando el empañamiento como si fuera una puerta de niebla, esperando que una mano saliera del otro lado y tocara la mía. Nadie tocó nada, pero el vapor cambió de temperatura. Se volvió frío de pronto, un frío imposible que quemaba. Parpadeé y mi reflejo parpadeó medio segundo después. No me gustó ese retardo. Cerré el grifo, regresé al cuarto, apagué la pantalla. La memoria SD seguía dentro de la laptop, viva como un animal pequeño que respira sin hacer ruido. Intenté dormir. Me cubrí la cara con la sábana, conté hasta 100 como de niño, me obligué a recitar nombres de calles de Oaxaca para volverme mundano. Macedonio Alcalá, García Vigil, Morelos, Xolotlán, Calzada de la República. Cada nombre encendía un farol en mi cabeza. Por un momento creí que funcionaba. Entonces escuché 3 chasquidos en la cabecera, como si alguien golpeara la madera con nudillos húmedos. 1, 2, 3. Apreté los dientes para no responder. Hay cosas que el miedo te pide que hagas por reflejo, como mirar detrás de ti o decir ¿quién? La boca se me llenó de esa palabra, se me hinchó en la lengua como si fuera una ampolla. ¿Quién? No la solté. No abrí los ojos. Me quedé quieto contando mi respiración para que no se me deshiciera el pecho. Cuando amaneció, el cuarto no olía a hotel. Olía a tierra levantada y a café hervido demasiado tiempo. Fui a la ventana. No había nadie en la calle, aunque era hora de vendedores y bicicletas. Me pareció ver, sobre la banqueta, esos ramilletes atados con hilo rojo que vi en el video. No estaban, o estaban y el ojo decidió no registrarlos. Regresé a la mesa, prendí la laptop, revisé el explorador de archivos. Las carpetas seguían igual, pero sus fechas se habían cambiado. Ahora todas marcaban hoy, las 4 a la misma hora exacta, 3:33. No quise pensar en eso. Abrí la carpeta 03, nadie responde de nuevo. El primer clip se trabó en el primer fotograma, una toma fija del triángulo de piedras bajo una luz que, aunque era de noche, parecía más bien de agua. El audio sí corría, y en él había un susurro de hojas que no se movían. Dejé que el sonido me agarrara por el cuello y me metiera a ese claro otra vez. En el minuto 3:33, la imagen se soltó. La cámara tembló como si alguien la hubiera respirado encima y el encuadre cambió sin que las manos de nadie tocaran el tripié. El triángulo de piedras quedó un poco a la derecha y en el centro apareció un cuenco de barro oscuro que no estaba antes. No sé si te ha pasado cuando ves algo que no debería existir en un lugar donde no estabas esperando nada. El cuerpo se te adelgaza, las manos se te vuelven ajenas. Eso me pasó. Subí el volumen. No escuché voces, solo un burbujeo grave, como si el cuenco contuviera agua que no hierve, pero quiere. Me acerqué a la pantalla, como si pegar la cara al cristal pudiera mantener a la sombra del otro lado. En el borde izquierdo del encuadre, la figura sin rostro volvió a insinuarse. No entró. Se quedó fuera, donde los ojos imaginan más de lo que la retina acepta. Si me preguntas qué forma tenía, te diré que era la forma exacta del hueco que deja una persona cuando ya no está. Me di cuenta de que estaba conteniendo el aire. Lo solté despacio. Y el audio cambió. Y no fue un cambio grande, apenas 1 milímetro. Un leve giro de micrófono que dejó entrar un sonido nuevo. Un latido que no coincidía con el mío. Retrocedí 2 segundos. El latido volvió. Lo conté. 3 latidos largos, 1 corto. 3 de nuevo, 1. Pensé en el símbolo, 3 líneas, una diagonal. A veces los idiomas de las cosas no humanas se parecen tanto que uno cree entenderlos. No entendía nada, pero la repetición me dijo que el video no era un registro de lo que había pasado, sino una imitación de lo que quería pasar. Apagué el aire acondicionado por si el ruido me estaba engañando. El latido siguió. Entonces lo escuché donde no debía. Detrás de mí, junto al respaldo de la silla. No giré. Aprendí en esa hora a no girarme. El clip avanzó con esa cadencia enferma de las cosas que no tienen prisa porque ya te alcanzaron. Al minuto 7, un objeto se asomó al borde inferior del cuadro. Una trenza corta de cabello moreno,
atada con hilo rojo. Su sombra se proyectó sobre la piedra como si la luna estuviera demasiado cerca o demasiado baja. Te lo digo con vergüenza, me llevé la mano al cuello como si alguien la hubiera puesto ahí antes que yo. Sentí la piel más fría que los dientes. No sé cuánto tiempo pasé solo mirándola, esperando que el cabello respirara como respiraba en la rama. ¿Respiró? Detuve el video. Lo detuve porque el cuerpo me ordenó salvarse, y el cuerpo siempre sabe cosas que el pensamiento discute tarde. Cerré el reproductor, pero el audio siguió 2 segundos más. No fue eco, fue continuidad. Una voz de fondo dijo algo sin alfabetos, un arrastre de sonido que hizo vibrar la mesa. No lo entiendo cuando lo describo, pero lo entendí entonces en la piel. El bosque quería traducirme. Me preparé café en el hervidor del cuarto, un café torpe y quemado que sabía más a metal que a grano. Mientras lo revolvía, el líquido giró en círculos que no respondían a la cucharita. Cambió de dirección solo. 1 vez, 2, 3. Dejé la taza en la mesa y el café dejó de moverse. El silencio me miró como un animal que sostiene la vista sin pestañear. Abrí la ventana para dejar entrar ruido de calle. No entró nada. El silencio estaba aguantándola desde afuera. Me volví a sentar. Abrí la carpeta sin nombre. El archivo tenía un título que no había visto la noche anterior. No era un nombre, era la figura. 3 líneas y una diagonal, dibujadas con caracteres que el sistema interpretó como cuadrados vacíos. Lo abrí. El reproductor se negó, dijo que el formato no era compatible. Copié el archivo al escritorio. En el escritorio no apareció. Abrí el explorador, fui a la ruta. El archivo estaba ahí. Le di doble clic. Una pantalla negra y una barra de tiempo que avanzaba, callada, como si el video fuera hecho de nada. Al segundo 33, la nada se volvió bosque. No un bosque como el que uno fotografía en excursiones, un bosque que mira de regreso. Los árboles parecían acercarse 1 centímetro cada frame. No era zoom, era avance. No vi a Malena, no vi a Uriel, no vi a Tadeo. Vi el cuenco en medio, con el agua quieta. A veces la quietud es peor que cualquier tempestad. Subí el volumen otra vez, sin saber qué estaba buscando encontrar. Lo que oí no era sonido, era su falta organizada. Te explico. Hay silencios que caen de golpe y te vacían los oídos. Este era un silencio al que le habían quitado algo más, como si alguien hubiera sacado el aire con una jeringa. Me acerqué tanto que el aliento empañó el vidrio de la pantalla. Vi en ese vaho otro empañamiento, como si la pantalla me respirara a mí de vuelta. Pasé el dorso de la mano y el empañamiento del otro lado no desapareció. Vi 3 líneas dibujarse en él, una diagonal atravesándolas. La pantalla me devolvió una firma que no firmé. Me dije, es sugestión. Me dije, si le bajo el brillo, estos trucos paran. Bajé el brillo y el símbolo siguió brillando como si fuera incandescente. Entonces el agua del cuenco vibró, y la vibración no fue en ondas redondas. Se formaron 3 crestas, luego una que las cortó. 3, 1, 3, 1. El ritmo se me metió al pecho y mis latidos tercos se quisieron ajustar. Cerré los ojos un segundo para desincronizarme. Cuando los abrí, la cámara había girado en el video sin que nadie la tocara, y el encuadre obediente me presentó el borde del claro, donde los troncos se abrían como costillas a la noche. Del lado derecho, ese hueco de persona que ya no está avanzó un paso. No puedo explicarte qué es un paso cuando no hay pies ni piernas. Es la sensación de que el espacio acaba de aceptar un peso. Yo lo sentí. El mosquito lo sintió. El cuarto entero lo sintió y soltó un crujido de madera húmeda que no salió de ningún mueble. Me fui al baño. Necesitaba mojarme la cara con violencia, romper la continuidad. Abrí la llave, dejé que el agua me golpeara, subí la mirada. El espejo seguía empañado, pero ahora la palabra cobrado estaba escrita al revés, desde mi lado. Pasé el brazo y la borré con rabia, como si borrar pudiera deshacer. Debajo, en una caligrafía que no era mía, apareció otra frase. No repitas. ¿No repita qué?, pregunté con la mente porque la boca no quería volver a ser puerta. La frase cambió. Lo que oigas. Se me ocurrió reír,
Una risa sin dientes, sin garganta, hecha de puro aire de arriba. No salió nada. Cerré la llave. El agua siguió corriendo un segundo más de lo debido, y en ese segundo, 3 chasquidos cortaron la habitación como si fueran tijeras. Volví al cuarto con el cuello rígido. Caminé lento para no darle al cuerpo el pretexto de correr. Te confieso algo. Desde este punto, ya no quise detener el video nunca más. Se iba a abrirme la casa desde adentro que lo hiciera de una vez. Me senté, acerqué el teclado y dejé que el clip avanzara. El cuenco ya no estaba en el triángulo. Ahora estaba ligeramente más cerca de la cámara fija, como si alguien lo hubiera empujado con el pensamiento. El agua estaba más oscura, densa como aceite. No hay silencio que dure para siempre, pero hay algunos que se quedan a vivir dentro de ti. El de esa noche decidió quedarse. Me di cuenta porque cada vez que respiraba, el aire sonaba distinto, como si no entrara a los pulmones, sino a un cuarto ajeno. El video seguía corriendo. En la pantalla, la línea del bosque se abría apenas, mostrando un claro nuevo, un espacio que no estaba en los otros clips. No había cuerpos, ni figuras, ni sombras. Solo ese suelo húmedo, el cuenco y una brisa que movía el agua en círculos exactos, 3 giros en una dirección, uno al revés. El reloj del hotel marcaba las 9 de la noche. Afuera debía haber ruido, gente, voces. Pero no llegaba nada. El aire estaba suspendido, como si la ciudad entera contuviera la respiración conmigo. Me incliné hacia el monitor muy despacio. El reflejo de mi rostro se mezcló con el del bosque. Por un instante, no supe quién miraba a quién. El archivo mostraba un brillo, un movimiento apenas perceptible. Pensé que eran luciérnagas, pero brillaban desde el suelo, no desde el aire. Formaban el mismo símbolo, 3 líneas y una diagonal, solo que hechas de luz. Y mientras lo veía, algo dentro de mí comprendió que aquello no era advertencia, ni amenaza, ni castigo. Era llamado. Un llamado viejo, de esos que se entienden antes de aprender el idioma. No sé cómo explicarlo sin sonar enfermo. Sentí alivio. Alivio de por fin entender que todo lo que había pasado no era contra mí, sino hacia mí. Que la grabación no quería asustar, sino mostrar. Que ese símbolo que todos temían no era una firma de muerte, sino una llave para abrir la parte del mundo donde el tiempo se pliega sobre sí mismo y devuelve lo que se perdió. El video tembló. En la imagen, la tierra comenzó a agrietarse, no con violencia, sino con paciencia. De esas grietas empezó a salir niebla, una niebla tan densa que parecía agua levantándose del fondo. Me quedé mirando, sin parpadear. Dentro de esa niebla vi formas, casas, calles empedradas, gente caminando. Eran pedazos de la ciudad, reflejos de Oaxaca en otra hora. En una de esas sombras reconocí el perfil de alguien que alguna vez quise, un rostro que no veía desde hacía años. La niebla lo trajo solo para recordarme que incluso la memoria tiene precio. Cerré los ojos. Quise pensar que era una alucinación, que todo provenía de la falta de sueño, pero cuando los abrí, el símbolo seguía ahí, latiendo como una herida viva. Me incliné un poco más. El aire del cuarto olía a tierra mojada, a madera, a café recién hervido, el mismo olor que siempre me había dado calma, y entendí que el bosque también sabía eso. La pantalla parpadeó. En la imagen, la tierra comenzó a agrietarse, no con violencia, sino con paciencia. De esas grietas empezó a salir niebla, una niebla tan densa que parecía agua levantándose del fondo. Me quedé mirando, sin parpadear. Dentro de esa niebla vi formas, casas, calles empedradas, gente caminando. Eran pedazos de la ciudad, reflejos de Oaxaca en otra hora. En una de esas sombras reconocí el perfil de alguien que alguna vez quise, un rostro que no veía desde hacía años. La niebla lo trajo solo para recordarme que incluso la memoria tiene precio. Cerré los ojos. Quise pensar que era una alucinación, que todo provenía de la falta de sueño, pero cuando los abrí, el símbolo seguía ahí, latiendo como una herida viva. Me incliné un poco más. El aire del cuarto olía a tierra mojada, a madera, a café recién hervido, el mismo olor que siempre me había dado calma, y entendí que el bosque también sabía eso. La pantalla parpadeó. En letras blancas, temblorosas, apareció una frase: el camino cobra con camino. Debajo otra línea, pero también devuelve. En ese momento todo el ruido regresó.
Los autos afuera, los vendedores, un perro que ladraba. La ciudad volvió como un golpe de realidad. El monitor se apagó por sí solo. Me quedé frente a la oscuridad de la pantalla, viendo mi reflejo completo. El símbolo ya no estaba. Solo yo, respirando. Y una idea fija en la mente. Que si el monte cobra, también puede perdonar. Saqué la memoria SD del puerto y la sostuve en la mano. Estaba tibia, casi viva. No supe si debía destruirla o guardarla. Decidí dejarla sobre la mesa, encima del silbato de Carrizo. Los dos objetos se tocaron apenas y en ese contacto escuché un sonido pequeño, como un suspiro que no pertenece a nadie. No era amenaza, era despedida. Apagué la luz, abrí la ventana. La calle respiraba como si nada hubiera pasado. Por un momento pensé que todo había terminado, que el bosque me había dejado ir, pero en el borde del cristal el vapor de la noche dibujó otra vez 3 líneas y una diagonal, no con intención de miedo, sino como quien firma una carta ya entregada. Me quedé ahí, observando cómo el dibujo se deshacía poco a poco con el aire. Cuando desapareció por completo, sentí el cansancio más grande de mi vida, un cansancio tranquilo, limpio, como si por fin hubiera pagado algo que debía desde antes de nacer. Apoyé la cabeza en la mesa. El sonido del carrizo y el latido de la ciudad se mezclaron hasta hacerse uno solo. Cerré los ojos. Si alguna vez escuchas los 3 chasquidos, no huyas. No contestes tampoco. Solo escucha. Tal vez no sea amenaza. Tal vez sea el bosque pidiéndote que lo recuerdes sin miedo. Yo lo haré. Aunque nadie me crea, aunque mi voz se pierda en los audífonos, aunque la grabación vuelva una y otra vez, yo seguiré contándolo. Porque la historia no me pertenece ya. Pertenece al camino, al monte, a la deuda que todos llevamos sin saber. Y si alguna noche sientes que el aire se detiene un segundo antes de dormir, no te alarmes. Solo es la memoria del bosque respirando contigo. La grabación no se apaga nunca. Solo cambia de voz. Ahora, la tuya.